El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 29. Reuniones y sociedades espíritas. Reuniones en general, sociedades propiamente dichas, temas de estudio, rivalidad entre las sociedades. Reuniones en general. 324. Las reuniones espíritas ofrecen grandes ventajas, pues permiten que las personas que participan en ellas se esclarezcan mediante el intercambio de ideas, a través de preguntas y las observaciones que cada uno puede hacer, y de las cuales todos se benefician. No obstante, para que produzcan los frutos deseados, estas reuniones requieren condiciones especiales que vamos a analizar, pues cometería un error quien las comparase con las de cualquier otro tipo. Por otra parte, dado que cada reunión constituye un todo colectivo, también le atañen las consecuencias naturales de las instrucciones precedentes. Así pues, una reunión espírita debe adoptar las mismas precauciones y preservarse de los mismos escollos que un individuo. Por eso, hemos colocado este capítulo entre los últimos de la presente obra. Las reuniones espíritas presentan características muy diferentes según el objetivo con que se realizan. Por eso mismo, sus condiciones intrínsecas también deben diferir. Conforme a la naturaleza de cada una, pueden ser frívolas, experimentales o instructivas. 325. Las reuniones frívolas están compuestas por personas que solo ven el aspecto divertido de las manifestaciones y se entretienen con las bromas de los espíritus ligeros. Estos aprecian considerablemente ese tipo de reuniones y no faltan a ellas, pues ahí gozan de completa libertad para exhibirse. En esas reuniones se hacen preguntas banales de toda clase y se pide a los espíritus que digan la buenaventura. Se pone a prueba la perspicacia de estos para que adivinen la edad de las personas o lo que cada una lleva en el bolsillo, o para que revelen pequeños secretos y otras 1000 cosas tan importantes como esas. Las reuniones de esta clase no tienen mayores consecuencias. Sin embargo, como los espíritus frívolos son a veces muy inteligentes y en general tienen buen humor y jovialidad, a menudo ocurren en ella fenómenos bastante curiosos de los cuales el observador atento puede extraer provecho. Quien solo haya presenciado esas sesiones y juzgue al mundo de los espíritus según esa muestra, se formará de él una idea tan falsa como la de quien juzgase a toda la sociedad
de una gran ciudad por los habitantes de algunos de sus barrios. El simple buen sentido indica que los espíritus elevados no se hacen presentes en las reuniones de esa índole, en las que los espectadores no son más serios que los actores. Quien pretenda ocuparse de cuestiones fútiles debe, sin dudarlo, evocar a los espíritus frívolos, del mismo modo que para divertir a un grupo social se contratan payasos. Con todo, cometería una profanación quien invitase allí a personas y espíritus venerables, porque equivaldría a mezclar lo sagrado con lo profano. 326. Las reuniones experimentales tienen por objeto, más especialmente, la producción de manifestaciones físicas. Para muchas personas se trata de un espectáculo más curioso que instructivo. Los incrédulos salen de esas reuniones más asombrados que convencidos, salvo que hayan visto otra cosa, y se dedican por completo a descubrir artimañas, tales como los hilos ocultos, etc. Como no entienden nada de lo que han visto, imaginan naturalmente la existencia de algún subterfugio. Todo lo contrario sucede con aquellos que han estudiado el asunto con antelación, porque como comprenden la posibilidad de los fenómenos, los hechos positivos que observan determinan o completan su convicción. Si hubiera algún subterfugio, estarían en condiciones de descubrirlo. No obstante, las experiencias de esa clase tienen una utilidad que nadie se atrevería a negar, dado que son las que condujeron al descubrimiento de las leyes que rigen el mundo invisible y para muchas personas constituyen, sin duda, un poderoso medio de convicción. De todos modos, sostenemos que por sí solas no pueden iniciar a una persona en la ciencia espírita, del mismo modo que la simple observación de un ingenioso mecanismo no permite conocer la mecánica a quien no haya estudiado sus leyes. Con todo, si esas experiencias fueran dirigidas con método y prudencia, se obtendrían de ellas resultados mucho mejores. Volveremos en breve sobre este punto. 327. Las reuniones instructivas presentan un carácter muy diferente. Y como en ellas se obtiene la verdadera enseñanza, insistiremos especialmente sobre las condiciones que deben cumplir. La primera de todas es que sean serias, en la más completa extensión de la palabra. Es preciso que todos se convenzan de que los espíritus a quienes desean dirigirse son de una naturaleza especialísima. Dado que lo sublime no puede aliarse a lo trivial, ni el bien con el mal para obtener buenas cosas, hay que dirigirse a los espíritus buenos. No basta, sin embargo, con pedir que esos espíritus acudan.
es preciso, como condición expresa, hallarse en condiciones propicias para que ellos quieran asistir. Ahora bien, los espíritus superiores no se presentan en las reuniones de hombres frívolos y superficiales, así como jamás lo hubieran hecho cuando estaban encarnados. Una reunión no es verdaderamente seria si no se ocupa de cosas útiles, con exclusión de todas las demás. Si sus integrantes aspiran a obtener fenómenos extraordinarios, por mera curiosidad o pasatiempo, los espíritus que los producen podrán presentarse, pero los otros se marcharán. En una palabra, sea cual fuere el carácter de una reunión, siempre habrá espíritus dispuestos a secundar las tendencias de quienes la componen. Así pues, una reunión seria se aparta de su objetivo tan pronto como la enseñanza es sustituida por el entretenimiento. Las manifestaciones físicas, como ya hemos dicho, tienen su utilidad. Aquellos que quieran ver deben participar de las reuniones experimentales y los que quieran estudiar deben dirigirse a las reuniones de estudio. De esa manera, unos y otros podrán completar su instrucción espírita del mismo modo que lo hacen los estudiantes de medicina. Mientras unos van a los cursos teóricos, otros realizan la práctica clínica. 328. La instrucción espírita no incluye tan solo la enseñanza moral que los espíritus imparten, sino también el estudio de los hechos. Abarca la teoría de todos los fenómenos, la investigación de las causas y, como consecuencia, la comprobación de lo que es y de lo que no es posible. En suma, la observación de todo lo que pueda contribuir al avance de la ciencia espírita. Ahora bien, sería un error si se creyera que los hechos se limitan a los fenómenos extraordinarios y que los únicos dignos de atención son aquellos que impresionan con mayor intensidad a los sentidos. A cada paso los encontramos en las comunicaciones inteligentes, de modo que no pueden ser despreciados por los hombres que se reúnen para estudiar. Esos hechos, cuya enumeración sería imposible, surgen de una cantidad de circunstancias fortuitas. Aunque menos sorprendentes, no dejan de ser del más alto interés para el observador, que encontrará en ellos la confirmación de un principio conocido o la revelación de un principio nuevo, que lo hacen penetrar más aún en los misterios del mundo invisible. Eso también es filosofía. 329. Por otra parte, las reuniones de estudio son de gran utilidad para los médiums de manifestaciones inteligentes, sobre todo para aquellos que desean seriamente perfeccionarse y que no concurren a ellas dominados por una tonta presunción de la infalibilidad.
como ya hemos tenido ocasión de manifestar, algunos de los grandes escollos de la mediumnidad son la obsesión y la fascinación. Por consiguiente, esos médiums pueden engañarse de muy buena fe acerca del mérito de lo que obtienen, y fácilmente se concibe que los espíritus embusteros tienen plena libertad de acción cuando están tratando con ciegos. Por eso, apartan a sus médiums de todo control y, si fuera preciso, los llevan incluso a que tomen aversión a quien pudiera esclarecerlo. Mediante el aislamiento y la fascinación, consiguen sin dificultad que el médium termine por aceptar todo lo que ellos quieran. Nunca nos cansaremos de repetir que ahí reside no solamente un escollo, sino un peligro. En efecto, lo ratificamos, un verdadero peligro. La única manera de que el médium lo eluda consiste en el control realizado por personas desinteresadas y benévolas, que juzguen las comunicaciones fríamente y con imparcialidad, a fin de que le abran los ojos y le hagan percibir lo que no puede ver por sí mismo. Ahora bien, todo médium que tema a ese juicio está en el camino de la obsesión. Aquel que crea que la luz se ha hecho solo para él, se halla completamente subyugado. Si toma a mal las observaciones, si las rechaza y se irrita al oírlas, no cabe la menor duda de que el espíritu que lo asiste posee una naturaleza maligna. Ya hemos dicho que el médium puede carecer de los conocimientos necesarios para comprender sus errores y que puede dejarse engañar por palabras ampulosas y un lenguaje presuntuoso, así como ser seducido mediante sofismas, y todo eso con la mejor buena fe del mundo. Por esa razón, a falta de luces propias, el médium debe recurrir con humildad a las luces de los demás, de acuerdo con estos dos proverbios: 4 ojos ven más que 2, y nadie es buen juez en su propia causa. Desde ese punto de vista, las reuniones son de gran utilidad para el médium, siempre que se muestre bastante sensato para escuchar los consejos que se le dan, porque allí habrá personas más esclarecidas que él y que captarán los matices a menudo sutiles mediante los cuales el espíritu deja traslucir su inferioridad. Por consiguiente, todo médium que sinceramente se proponga no convertirse en instrumento de la mentira debe tratar de trabajar en las reuniones serias, así como presentar en ellas lo que obtenga en forma particular. Además, debe aceptar agradecido e incluso solicitar el análisis crítico de las comunicaciones que recibe. Si se expuso a la influencia de espíritus embusteros, ese es el medio más seguro
para liberarse de ellos y demostrarles que no pueden engañarlo. Por otra parte, el médium que se irrita con la crítica no tiene ningún motivo para proceder de ese modo, pues lo que manifiesta no proviene de él. Así, no hay razón para que su amor propio se vea comprometido. El médium tiene en eso la misma responsabilidad que tendría si leyera los versos de un mal poeta. Insistimos sobre ese punto porque así como representa un escollo para los médiums, también lo es para las reuniones, en las que es importante no confiar a la ligera en los intérpretes de los espíritus. La colaboración de un médium obseso o fascinado sería para las reuniones más perjudicial que útil. Así pues, no debe ser aceptado. Creemos que hemos desarrollado el tema con suficiente amplitud, a fin de que los integrantes de la reunión no puedan equivocarse en lo relativo a las características de la obsesión. En caso de que el propio médium no la reconozca por sí mismo. Una de las características más evidentes es sin duda que el médium pretenda ser el único que tiene razón contra la opinión de los demás. Los médiums obsesos que se resisten a admitir su situación se asemejan a esos enfermos que se engañan respecto a su propia salud y se perjudican por no aceptar un tratamiento saludable. 330. Una reunión seria debe proponerse apartar a los espíritus mentirosos. Sus integrantes cometerían un error si se considerasen libres de la influencia de esos espíritus por el solo hecho de enunciar el objetivo de la reunión y de disponer de buenos médiums. No podrán llegar a la meta mientras la reunión no haya alcanzado las condiciones necesarias. A fin de que se comprenda adecuadamente lo que sucede en esas circunstancias, rogamos al lector que se remita a lo que hemos dicho en la sección 231 sobre la influencia del ambiente. Se debe tomar en cuenta que cada individuo está rodeado de un cierto número de acompañantes invisibles que se identifican con su carácter, sus gustos y sus tendencias. De esa manera, cada persona que ingresa en una reunión lleva consigo a los espíritus que simpatizan con ella. Esos acompañantes, de acuerdo con su cantidad y su naturaleza, pueden ejercer sobre la reunión y sobre las comunicaciones una influencia buena o mala. Una reunión perfecta sería aquella en la que todos sus miembros, animados por idéntico amor al bien, estuvieran acompañados exclusivamente por espíritus buenos. A falta de la perfección, la mejor reunión será aquella en la que el bien prevalezca sobre el mal. Esto es tan lógico que no es preciso que insistamos más en ello.
331. Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de las de sus miembros y forman una especie de haz. Ahora bien, cuanto más homogéneo sea ese haz, tanto más fuerza tendrá. Si se entendió bien lo expuesto en la sección 282, pregunta 5, acerca de la manera en que los espíritus son advertidos de nuestro llamado, se comprenderá con facilidad el poder de la asociación del pensamiento de los asistentes. Dado que el espíritu, en cierto modo, es alcanzado por el pensamiento, así como nosotros somos alcanzados por la voz, 20 personas que se unan con la misma intención tendrán necesariamente más fuerza que una sola. No obstante, para que todos esos pensamientos concurran al mismo objetivo, es preciso que vibren al unísono, que se confundan, por así decirlo, en uno solo, y eso no puede lograrse sin recogimiento. Por otro lado, cuando llega a un ambiente que le es por completo simpático, el espíritu se siente más a gusto. Como solo encontrará amigos, acudirá de buen grado y estará más dispuesto a responder. Quien haya acompañado con alguna atención las manifestaciones espíritas inteligentes, ha podido convencerse de esta verdad. Si los pensamientos son discordantes, resulta de ello un choque de ideas desagradable para el espíritu y por consiguiente perjudicial para la manifestación. Lo mismo sucede con un hombre que debe hablar ante una asamblea. Si siente que todos los pensamientos le son simpáticos y benévolos, la impresión que eso le causa repercute sobre sus propias ideas y le aporta mayor inspiración. La unanimidad de ese auxilio ejerce sobre él una especie de acción magnética que multiplica sus recursos, mientras que la indiferencia o la hostilidad lo perturban y lo paralizan. También de ese modo, los actores son electrizados por los aplausos. Ahora bien, los espíritus, mucho más impresionables que los humanos, experimentan con mayor intensidad aún la influencia del ambiente. Las reuniones espíritas deben, pues, proponerse la máxima homogeneidad posible. Nos referimos, por supuesto, a aquellas en las que se desea llegar a resultados serios y en verdad útiles. Si solo se pretende obtener comunicaciones de cualquier tipo, sin preocuparse por las cualidades de aquellos que las proporcionan, es evidente que todas esas precauciones son innecesarias. Con todo, en ese caso, que nadie se queje de la calidad del producto. 332. Puesto que las condiciones esenciales de toda reunión seria son el recogimiento
y la comunión de los pensamientos, se comprende que la cantidad excesiva de asistentes constituye una de las causas que más atentan contra la homogeneidad. Por cierto, no existe ningún límite absoluto para ese número. Es lógico pensar que 100 personas suficientemente concentradas y atentas estarán en mejores condiciones que 10 personas distraídas y bulliciosas. No obstante, también es evidente que cuanto mayor sea el número, tanto más difícil será satisfacer esas condiciones. Por otra parte, es un hecho comprobado por la experiencia que los círculos íntimos de pocas personas son siempre más propicios a las comunicaciones elevadas, debido a los motivos que acabamos de exponer. 333. Existe todavía otro punto no menos necesario: la regularidad de las reuniones. En todas ellas siempre están presentes espíritus a los que podríamos denominar concurrentes habituales. No nos referimos a esos que se encuentran en todas partes y en todo se entrometen, sino a los espíritus protectores y a aquellos a los que se interroga con mayor frecuencia. No hay que suponer que esos espíritus no tienen otra cosa que hacer más que responder. Ellos tienen sus propias ocupaciones y además pueden encontrarse en condiciones desfavorables para que se los evoque. Cuando las reuniones se realizan en días y horas determinados, esos espíritus se preparan con anticipación y es raro que falten. Algunos incluso llevan la puntualidad al extremo y se molestan cuando se produce un cuarto de hora de retraso. Además, si ellos mismos han establecido el horario de la reunión, será inútil llamarlos unos minutos antes de ese momento. Agreguemos, sin embargo, que aunque los espíritus prefieran la regularidad, los realmente superiores no son tan meticulosos en ese sentido. La exigencia de una puntualidad rigurosa es un signo de inferioridad, como todo lo que es pueril. No cabe duda de que ellos pueden acudir fuera de las horas fijadas para la reunión e incluso presentarse de buen grado si el objetivo que se ha propuesto es útil. Con todo, nada es más perjudicial para las buenas comunicaciones que llamarlos a tontas y a locas para satisfacer una fantasía, y en especial cuando no existe un motivo serio. Como esos espíritus no están sometidos a nuestros caprichos, probablemente no se molesten en responder a nuestro llamado, situación que otros espíritus aprovechan para usurpar su lugar y sus nombres. Sociedades propiamente dichas. 334. Todo lo que hemos expuesto sobre las reuniones en general se aplica por lógica a las sociedades regularmente constituidas. No obstante, éstas deben luchar contra algunas dificultades especiales
que resultan de los vínculos que se establecen entre sus miembros. Resumiremos aquí algunas recomendaciones acerca de la organización de las sociedades espíritas en atención a los numerosos pedidos que se nos han hecho al respecto. El espiritismo, que acaba de nacer, todavía es considerado de maneras muy diversas, así como muy poco comprendido en su esencia por un gran número de adeptos. Por esa razón, aún no se ha logrado establecer un vínculo poderoso entre los miembros de lo que podríamos denominar una asociación espírita. Ese vínculo solo puede existir entre aquellos que perciben el objetivo moral del espiritismo, que lo comprenden y lo aplican a sí mismos. En cambio, entre los que solo ven en él hechos más o menos curiosos, no podrán existir ningún vínculo serio, pues si ponen los hechos por encima de los principios, una simple divergencia en la manera de considerarlos será suficiente para que se dividan. No sucede lo mismo con los primeros, porque no puede haber dos maneras de considerar la cuestión moral. Por eso es importante destacar que donde quiera que se encuentren, una mutua confianza los atrae unos a otros. La benevolencia recíproca que reina entre ellos excluye el malestar y la tensión que nacen de la susceptibilidad, del orgullo que se irrita ante la menor contradicción y del egoísmo que solo cuida de sí. Una sociedad en la que aquellos sentimientos prevalezcan por completo, donde sus integrantes se reúnan con el objetivo de instruirse con las enseñanzas de los espíritus y no con la expectativa de presenciar fenómenos más o menos interesantes o para hacer que prevalezca la opinión de cada uno. Una sociedad así, repetimos, sería no solo viable, sino también indisoluble. La dificultad que aún existe para reunir a numerosos elementos homogéneos desde este punto de vista nos lleva a decir que, en interés de los estudios y por el bien de la causa misma, las reuniones espíritas deben tender más a la multiplicación de grupos pequeños que a la constitución de grandes aglomeraciones. Esos grupos, que se comunican unos con otros, se visitan e intercambian sus observaciones, pueden desde ya formar el núcleo de la gran familia espírita, que algún día congregará a todas las opiniones y unirá a los hombres en un mismo sentimiento de fraternidad, ratificado por la caridad cristiana. 335. Ya hemos visto cuán importante es la uniformidad de sentimientos para la obtención de buenos resultados. Esa uniformidad será, por lógica, tanto más difícil de obtener cuanto mayor sea el número de personas. En los grupos pequeños, donde todos se conocen mejor, hay más seguridad en relación
con los elementos que ingresan a ellos. El silencio y el recogimiento se obtienen más fácilmente y todo transcurre como en familia. En cambio, las grandes reuniones excluyen la intimidad debido a la variedad de los elementos que las componen. Además, requieren locales especiales, recursos pecuniarios y un soporte administrativo del cual prescinden los grupos pequeños. Las discrepancias de carácter, ideas y opiniones se destacan más y ofrecen a los espíritus perturbadores mayores facilidades para sembrar la discordia. Cuanto más numerosa sea la reunión, tanto más difícil será satisfacer a todos los que la integran. Cada uno querrá que las actividades sean dirigidas según su propio criterio y que se traten preferentemente los asuntos que más le interesan. Algunos creen que su condición de asociados les concede el derecho de imponer sus puntos de vista. De ahí las desavenencias que causan un malestar que tarde o temprano conduce a la desunión y con posterioridad a la disolución, lo que constituye el destino de todas las sociedades, sean cuales fueren sus objetivos. Los grupos pequeños jamás se encuentran sujetos a las mismas fluctuaciones. La caída de una sociedad numerosa constituirá un aparente fracaso para la causa del espiritismo, de la cual sus enemigos no dejarían de aprovecharse. En cambio, la disolución de un grupo reducido pasa desapercibida y además, si uno se dispersa, otros 20 se forman alrededor. Ahora bien, 20 grupos de 15 a 20 personas conseguirán más y harán mucho más por la difusión del espiritismo que una sociedad de 300 y 400 personas. Se alegará, probablemente, que los miembros de una sociedad que procedieran de la manera que acabamos de describir no serían verdaderos espíritas, puesto que la caridad y la benevolencia son el principal deber que la doctrina impone a sus adeptos. Esto es perfectamente lógico, razón por la cual los que así proceden son espíritas de nombre más que de hecho. Por cierto, no pertenecen a la tercera categoría. Es más, ¿quién dice que ellos son espíritas de la categoría que sea? Aquí se presenta una consideración de cierta gravedad. 336. No nos olvidemos de que el espiritismo tiene enemigos interesados en impedir su avance y sus triunfos les causan irritación. Los más peligrosos no son aquellos que lo atacan abiertamente, sino los que actúan en la sombra. Son los que con una mano lo alientan y con la otra lo atacan. Esos seres malévolos
se infiltran en todas partes donde puedan introducir el mal. Como saben que la unión hace la fuerza, tratan de socavarla sembrando la discordia. Así pues, ¿quién podrá afirmar que en las reuniones espíritas las personas que esparcen la perturbación y la cizaña no son agentes provocadores interesados en el desorden? De seguro, no son espíritas verdaderos, ni buenos espíritas. Nunca harán el bien, pero pueden hacer mucho mal. Se comprende que para ellos es infinitamente más fácil infiltrarse en las reuniones numerosas que en los grupos pequeños, donde todos se conocen. Merced a maniobras solapadas que pasan desapercibidas, siembran la duda, la desconfianza y la enemistad. Con un hipócrita interés por la causa, critican todo, forman conciliábulos y bandos que posteriormente destruyen la armonía del conjunto, pues eso se proponen. Con esta clase de personas, apelar a los sentimientos de caridad y fraternidad equivale a hablar a quienes desean ser sordos, porque su objetivo consiste precisamente en destruir esos sentimientos que constituyen los mayores obstáculos para sus maniobras. Ese estado de cosas, lamentable en cualquier sociedad, se vuelve aún peor en las sociedades espíritas, porque si no ocasiona una ruptura, genera una preocupación que es incompatible con el recogimiento y la atención. 337. Sin embargo, se dirá, si las reuniones van por mal camino, los hombres sensatos y bien intencionados que las frecuentan ¿no tendrán derecho a ejercer la crítica? ¿Deberán acaso dejar que el mal se instale sin decir nada y aprobar todo con el silencio? De ningún modo, pues les asiste ese derecho e incluso constituye un deber. Pero si la intención que los anima es realmente buena, emitirán sus opiniones con dirección y benevolencia. Emitirán sus opiniones con discreción y benevolencia, abiertamente y no a escondidas. Si no son escuchados, se retirarán, pues no se puede concebir que quien no proceda con segundas intenciones se obstine en permanecer en una sociedad donde se hacen cosas que lo perjudican. Así pues, se puede establecer como principio que todo aquel que en una reunión espírita incita al desorden o a la desunión de manera ostensible o encubierta a través de cualquier medio, es un agente provocador o por lo menos un muy mal espírita del que es preciso desembarazarse cuanto antes. No obstante, los compromisos mismos que vinculan a los integrantes de la reunión suelen crear obstáculos para eso. De ahí
que sea conveniente que se eviten los compromisos indisolubles. Los hombres de bien siempre se comprometen en la medida de lo necesario, mientras que los malintencionados lo hacen en exceso. 338. Además de las personas notoriamente malévolas que se infiltran en las reuniones, existen también las que por su propio carácter llevan consigo la perturbación a todas partes donde van. De modo que todo cuidado es poco para la admisión de nuevos elementos. Los más perjudiciales, en ese caso, no son los que ignoran la materia, ni tampoco los que no creen. La convicción solo se adquiere mediante la experiencia, y hay personas que desean esclarecerse de buena fe. Por consiguiente, es necesario precaverse sobre todo de los que adhieren a sistemas preconcebidos, de los incrédulos obstinados que dudan hasta de lo evidente, y de los orgullosos que pretenden tener el privilegio de la luz infusa e imponen sus opiniones en todas partes, mientras miran con desdén a los que no piensan como ellos. No os dejéis engañar por su fingido deseo de instruirse. Más de uno quedaría muy disgustado si fuera obligado a admitir que se equivocó. Cuidaos principalmente de los que pronuncian discursos insípidos, que siempre quieren tener la última palabra, así como de los que solo se complacen en contradecir. Tanto los unos como los otros hacen perder el tiempo, sin ningún provecho para sí mismos. Los espíritus no aprecian las palabras inútiles. 339. Ante la necesidad de evitar toda causa de perturbación y distracción, una sociedad espírita debe, al organizarse, prestar mucha atención a las medidas que es preciso tomar para impedir que los promotores de desórdenes dispongan de medios para hacer daño, además de crear mecanismos que faciliten su alejamiento. Los grupos reducidos solo requieren un reglamento disciplinario muy sencillo para mantener el orden adecuado en las sesiones, mientras que las sociedades regularmente constituidas exigen una organización más completa. El mejor sistema será aquel cuya implementación resulte menos complicada. Tanto los grupos como las sociedades podrán extraer lo que pueda aplicarse a ellos, así como lo que consideren útil del reglamento de la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas que ofrecemos en el próximo capítulo. 340. Las sociedades pequeñas o grandes, así como todos los grupos, sea cual fuere su importancia, deben luchar contra otra dificultad. Los promotores de perturbación no se encuentran solamente entre sus miembros, sino también
en el mundo invisible. De la misma manera que hay espíritus protectores para las sociedades, las ciudades y los pueblos, hay espíritus malévolos que se vinculan a los grupos tanto como a los individuos. Atacan primero a los más débiles, a los más accesibles, y procuran transformarlos en sus instrumentos. Luego, poco a poco, tratan de engañar al conjunto, puesto que el goce maligno que experimentan es proporcional a la cantidad de personas que caen bajo su yugo. Por consiguiente, cada vez que en un grupo una persona caiga en la trampa, será imperioso reconocer que hay un enemigo en el campo o un lobo dentro del redil, para que se tomen las precauciones necesarias, pues es más que probable que multiplique sus tentativas. Si una enérgica resistencia no lo desanima, la obsesión llegará como una enfermedad contagiosa que se pondrá de manifiesto en los médiums a través de la perturbación de su mediumnidad y en los demás mediante la hostilidad de los sentimientos, la perversión del sentido moral y la perturbación de la armonía. Como la caridad es el más poderoso antídoto contra ese veneno, el enemigo intentará sofocarla. Por lo tanto, no se debe esperar a que el mal se haya vuelto incurable para remediarlo, como tampoco esperar a que se manifiesten los primeros síntomas. Lo más importante es prevenir ese mal. Para eso existen dos medios que son eficaces en caso de que sean correctamente aplicados: la plegaria hecha de corazón y el estudio atento de los mínimos signos que revelen la presencia de espíritus embusteros. El primero atrae a los espíritus buenos, que solo asisten con solicitud a quienes los secundan con su confianza en Dios. El otro demuestra a los espíritus malos que están tratando con personas que tienen suficiente claridad y que son lo bastante sensatas para no dejarse engañar. Si uno de los miembros del grupo es víctima de la obsesión, todos los esfuerzos deben tender desde los primeros síntomas a abrirle los ojos antes de que el mal se agrave, a fin de despertar en él la convicción de que se ha equivocado y el deseo de colaborar con los que tratan de liberarlo. 341. La influencia del ambiente es la consecuencia de la naturaleza de los espíritus y del modo en que actúan sobre los seres vivos. A partir de esa influencia, cada uno puede deducir por sí mismo las condiciones más favorables para una sociedad que aspira a conquistar la simpatía de los espíritus buenos y a obtener solo buenas comunicaciones, apartando las malas. Esas condiciones dependen por completo de las disposiciones morales de los asistentes y se resumen en los puntos siguientes.
perfecta comunión de miras y de sentimientos. Benevolencia recíproca entre todos los miembros. Sacrificio de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Deseo exclusivo de instruirse y mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos y el aprovechamiento de sus consejos. Quien esté convencido de que los espíritus superiores se manifiestan con el objetivo de hacernos progresar y no para nuestra diversión, comprenderá que ellos forzosamente se apartan de las personas que se limitan a admirar su estilo sin extraer ningún provecho de ello, y que solo tienen interés en las sesiones de acuerdo con el mayor o menor atractivo que les ofrecen según los gustos particulares de cada uno. Exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los espíritus solo tenga como objetivo la curiosidad. Recogimiento y silencio respetuoso durante la conversación con los espíritus. Unión de todos los presentes por medio del pensamiento para ejecutar el llamado a los espíritus que son evocados. Colaboración de los médiums con sacrificio de todo sentimiento de orgullo, de amor propio y de supremacía, y con el único deseo de ser útiles. Esas condiciones son tan difíciles de satisfacer a tal punto que sea imposible encontrar a quienes lo logren. No lo creemos así. Por el contrario, confiamos en que las reuniones realmente serias, como las que ya se realizan en diversas localidades, se multiplicarán, y no vacilamos en afirmar que gracias a ellas el espiritismo alcanzará su más amplia propagación. Al congregar a los hombres honestos y de conciencia recta, esas reuniones impondrán silencio a la crítica, y cuanto más puras sean sus intenciones, más respetadas serán, incluso por sus adversarios. Cuando la burla ataca al bien, deja de provocar risa y se vuelve despreciable. En las reuniones de ese género habrán de establecerse, por la fuerza misma de las circunstancias, lazos de auténtica simpatía y una mutua solidaridad que contribuirá al progreso general. 342. Sería erróneo suponer que las reuniones especialmente dedicadas a las manifestaciones físicas se hallen fuera de ese concierto de fraternidad y que excluyan toda idea seria. Si bien no requieren condiciones tan rigurosas, quien asista a ellas con liviandad no lo hará impunemente, y mucho se equivocará si supone que en ese tipo de reuniones la participación de los asistentes es absolutamente nula.
La prueba de lo contrario radica en el hecho de que, a menudo, las manifestaciones de ese género, pese a que son provocadas por médiums poderosos, no pueden producirse en determinados ambientes. Es decir, pues, que también en esos casos existen influencias adversas y la causa de esas influencias radica en las divergencias o en la hostilidad de los sentimientos de los presentes que paralizan los esfuerzos de los espíritus. De acuerdo con lo que hemos expuesto, las manifestaciones físicas son de gran utilidad. Abren un amplio campo al observador porque se trata de un orden completo de fenómenos extraños que se despliega ante sus ojos y cuyas consecuencias son incalculables. Así pues, una reunión con muy serios propósitos podrá ocuparse de ellos, pero no logrará su objetivo, sea como estudio o como medio de convicción, si no se coloca en las condiciones favorables. La primera de todas consiste no en la fe de los asistentes, sino en su deseo de esclarecerse, sin segundas intenciones y sin la idea preconcebida de rechazar todo a pesar de la evidencia. La segunda es la limitación del número de quienes concurren, a fin de evitar la intromisión de elementos heterogéneos. Si bien es cierto que en general las manifestaciones físicas son producidas por espíritus menos adelantados, no por eso dejan de tener un objetivo providencial, y los espíritus buenos las favorecen siempre que con ellas se alcance un resultado útil. Temas de estudio. 343. Quienes evocan a los espíritus de sus parientes y amigos o a ciertos personajes célebres para comparar sus opiniones de ultratumba con las que tenían cuando estaban vivos, muchas veces se incomodan y no saben mantener con ellos una conversación, salvo que caigan en temas banales y fútiles. Por otra parte, muchas personas piensan que el libro de los espíritus ha agotado la serie de las preguntas sobre moral y filosofía. Se trata de un error. Por eso consideramos útil indicar la fuente de la que es posible extraer temas de estudio que son, por decirlo así, ilimitados. 344. Si bien la evocación de los espíritus de hombres ilustres, de espíritus superiores, es eminentemente útil por la enseñanza que ellos nos imparten, la de los espíritus comunes no lo es menor, aunque esos espíritus sean incapaces de resolver las cuestiones de amplio alcance. Ellos mismos ponen en evidencia su inferioridad, y cuanto menos es la distancia que los separa de nosotros, más los reconocemos en una situación semejante a la nuestra, sin tomar en cuenta que muchas veces nos
ponen de manifiesto rasgos característicos del más alto interés, conforme lo hemos explicado anteriormente en el párrafo 281, al aludir a la utilidad de las evocaciones particulares. Nos encontramos, pues, ante una mina inagotable de observaciones, aunque nos limitemos a evocar a aquellos espíritus cuya vida humana presentó alguna particularidad en relación con el género de muerte que ha experimentado, su edad, sus buenas o malas cualidades, su situación feliz o desdichada en la tierra, sus hábitos, su estado mental, etc. Con los espíritus elevados, en cambio, el programa de estudios se amplía. Además de las preguntas psicológicas que tienen un límite, podemos proponerles numerosos problemas morales que se extienden hasta lo infinito sobre las diversas situaciones de la vida, sobre la mejor conducta que habremos de adoptar en tal o cual circunstancia, sobre nuestros deberes recíprocos, etc. El valor de la instrucción que se reciba acerca de un tema cualquiera, moral, histórico, filosófico o científico, dependerá por completo del estado del espíritu al que se interrogue. A nosotros nos compete juzgarlo. 345. Además de las evocaciones propiamente dichas, las comunicaciones espontáneas proporcionan una infinidad de temas de estudio. En este último caso, solo debemos aguardar el tema que el espíritu desee considerar, y varios médiums pueden trabajar simultáneamente. Algunas veces se podrá llamar a un espíritu determinado, aunque lo más común es esperar al que desee presentarse, y la mayoría de las veces lo hará de la manera más imprevista. Esos mensajes sirven posteriormente para formular una cantidad de preguntas cuyos temas se encuentran de ese modo preparados de antemano. Además, los mensajes deben ser comentados atentamente para apreciar todas las ideas que encierran a fin de juzgar si llevan el sello de la verdad. Realizado con rigurosidad, ese análisis constituye, como ya hemos dicho, la mejor garantía contra la intromisión de los espíritus embusteros. Por ese motivo, así como para la instrucción de todos, será conveniente que se den a conocer las comunicaciones obtenidas fuera de las sesiones. Como puede verse, existe allí una fuente inagotable de elementos que son eminentemente serios e instructivos. 346. Las actividades de cada sesión pueden organizarse de las siguientes maneras. Primero, lectura de las comunicaciones espíritas recibidas en la sesión anterior, después de que han sido pasadas en limpio. Segundo, asuntos
varios. Correspondencia. Lectura de las comunicaciones obtenidas fuera de las sesiones. Relato de hechos de interés para el espiritismo. Tercero, material de estudio. Dictados espontáneos, cuestiones diversas y problemas morales propuestos a los espíritus. Evocaciones. Cuarto, conferencia. Examen crítico y analítico de las diferentes comunicaciones. Discusión sobre diferentes puntos de la ciencia espírita. 347. En ocasiones, los grupos recientemente creados se ven limitados en sus actividades por la falta de médiums. No cabe duda de que los médiums son uno de los elementos esenciales de las reuniones espíritas, pero no son indispensables, de modo que sería un error suponer que sin ellos no se puede hacer nada. Por cierto, los que solo se reúnen con el objetivo de realizar experimentaciones no pueden, sin médiums, hacer más de lo que harían los músicos en un concierto sin instrumentos. En cambio, los que se proponen llevar a cabo un estudio serio tienen 1000 temas de qué ocuparse, tan útiles y provechosos como los que podrían obtener por sí mismos con la mediumnidad. Por otra parte, los grupos que poseen médiums estarán sujetos de un momento a otro a quedar sin ellos, y sería lamentable que en ese caso creyeran que la única alternativa que les queda es dejar de reunirse. Los propios espíritus pueden de vez en cuando llevarlos a esa situación a fin de enseñarles a arreglárselas sin ellos. Diremos más, para aprovechar las enseñanzas recibidas, es necesario consagrar algún tiempo a meditar sobre ellas. No siempre las sociedades científicas cuentan con instrumentos de observación propios y, sin embargo, no dejan de encontrar temas de discusión. A falta de poetas y oradores, las sociedades literarias leen y comentan las obras de los autores antiguos y modernos. Las sociedades religiosas meditan acerca de las escrituras. Las sociedades espíritas deben hacer lo mismo y extraerán un importante beneficio para su adelanto programando conferencias en las que se lea y comente todo lo relacionado con el espiritismo, a favor o en contra. De esa discusión, a la que cada cual aporta el tributo de sus reflexiones, surgen rayos de luz que pasan desapercibidos en una lectura individual. Junto a los libros especiales, los periódicos abundan en hechos, relatos, acontecimientos y ejemplos de virtudes, así como de vicios que plantean graves problemas morales, cuya solución solo el espiritismo puede aportar. Ese es también un medio de demostrar que la doctrina está relacionada con todos los aspectos del orden social.
afirmamos que una sociedad espírita que organice su trabajo en ese sentido, valiéndose de los materiales necesarios para su ejecución, dispondrá de muy poco tiempo para dedicarse a las comunicaciones directas con los espíritus. Por eso llamamos sobre este punto la atención de los grupos realmente serios, es decir, de los que se empeñan más en instruirse que en buscar en las reuniones un pasatiempo. Rivalidad entre las sociedades. 348. Los grupos que se ocupan exclusivamente de las manifestaciones inteligentes, así como los que se entregan al estudio de las manifestaciones físicas, tienen cada uno su misión. Ni unos ni otros respetarían el verdadero carácter del espiritismo si no se miraran con buenos ojos. Y aquel que arrojase piedras al otro pondría en evidencia, por ese simple hecho, la mala influencia que lo domina. Todos deben concurrir, aunque por vías diferentes, al objetivo común, que es la investigación y la propagación de la verdad. Las rivalidades internas, que son un efecto del orgullo exacerbado, proporcionan armas a los detractores y no hacen más que perjudicar a la causa, que tanto unos como otros pretenden defender. 349. Estas últimas reflexiones se aplican también a todos los grupos que podrían discrepar de algunos puntos de la doctrina. Conforme hemos dicho en el capítulo sobre las contradicciones, esas divergencias casi siempre se basan en cuestiones secundarias e incluso muchas veces en simples palabras. Por consiguiente, sería pueril que el grupo se dividiera porque no todos sus miembros piensan exactamente del mismo modo. Peor aún sería que los diversos grupos o sociedades de la misma ciudad se tuvieran envidia. Se comprende la envidia entre personas que compiten entre sí y que pueden causarse perjuicios materiales. En cambio, cuando no hay especulación, la envidia no es más que una mezquina rivalidad alimentada por el amor propio. Como, en definitiva, no existe una sociedad que pueda reunir en su seno a todos los adeptos, las que se encuentran animadas del sincero deseo de propagar la verdad y cuyo objetivo es exclusivamente moral, deben ver con agrado la multiplicación de los grupos. Además, en caso de que haya alguna competencia entre ellas, será sólo la de saber cuál es capaz de hacer la mayor suma de bien. Las que pretendan ser dueñas exclusivas de la verdad tendrán que probarlo adoptando esta divisa: amor y caridad, que es la del verdadero espírita. ¿Pretenden vanagloriarse de la superioridad de los espíritus que las asisten? Que lo demuestren
con la superioridad de las enseñanzas que reciben, aplicándolas a sí mismas. Este es un criterio infalible para reconocer a las sociedades que están en el mejor camino. Algunos espíritus, más presuntuosos que lógicos, intentan en ocasiones imponer sistemas extraños e impracticables, al amparo de nombres venerables con los cuales se adornan. El buen sentido pronto hace justicia a tales utopías, aunque en el interín esos espíritus pueden sembrar la duda y la incertidumbre entre los adeptos. De ahí deriva con frecuencia una causa de desavenencias pasajeras. Al margen de los medios que hemos señalado para evaluar esos sistemas, hay otro criterio que da la medida exacta de su valor: la cantidad de partidarios que hayan reunido. La razón dice que el sistema que conquista mayor receptividad en las masas debe estar más próximo de la verdad que el que recibe el rechazo de la mayoría y ve que sus adeptos disminuyen. Así pues, tened por cierto que cuando los espíritus se niegan a discutir sus propias enseñanzas, es porque reconocen que éstas tienen puntos débiles. 350. Si el espiritismo conforme ha sido anunciado debe promover la transformación de la humanidad, es evidente que solo podrán hacerlo mediante el mejoramiento de las masas. Y eso se logrará en forma gradual, poco a poco, como consecuencia del perfeccionamiento de los individuos. ¿Qué importancia tendrá que se crea en la existencia de los espíritus si esa creencia no contribuye a que el hombre sea mejor, más benévolo y más indulgente para con sus semejantes, más humilde y más paciente en la adversidad? ¿De qué sirve al avaro ser espírita si sigue siendo avaro? Al orgulloso si continúa creído de sí mismo, al envidioso si permanece dominado por envidia. De ese modo, aunque todos los hombres creyeran en las manifestaciones de los espíritus, la humanidad quedaría estacionaria. Pero no son esos los designios de Dios. Todas las sociedades espíritas serias deben tender a cumplir con sus objetivos providencial, agrupando alrededor suyo a los hombres que estén animados de los mismos sentimientos. Entonces, entre ellas habrá unión, simpatía y fraternidad, en lugar de un vano y pueril antagonismo nacido del amor propio, fundado más en las palabras que en los hechos. Entonces serán fuertes y poderosas, porque se apoyarán en una base inquebrantable, el bien de todos. Entonces serán respetadas e impondrán silencio a las burlas tontas, porque hablará en nombre de la moral evangélica que todos respetan. Ese es el camino en el que nos hemos esforzado por hacer que ingrese el espiritismo. La bandera
que enarbolamos bien alto es la del espiritismo cristiano y humanitario, en torno al cual ya tenemos la satisfacción de ver reunidos a tantos hombres en todos los puntos del globo, pues comprenden que Él es su ancla de salvación, la salvaguardia del orden público, la señal de una nueva era para la humanidad. Invitamos a todas las sociedades espíritas a que cooperen en esta obra grandiosa y que de un extremo al otro del mundo se tiendan fraternalmente las manos y aprisionen al mal en redes inextricables.